Hola, bienvenidos a esta exploración detallada de un órgano pequeño pero increíblemente poderoso, la glándula tiroides. Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a desentrañar sus secretos basándonos en las ideas clave del capítulo 77 de Guyton y Hall, un texto, fundamental en fisiología. Sí, es un tema fascinante, la verdad. Hablamos de una glándula de apenas 15 o 20 gramos, ¿sabes? Está en el cuello, justo debajo de la nuez de Adán. Ajá, Pero actúa como el acelerador principal del metabolismo de todo nuestro cuerpo. el acelerador. Eso suena importante. ¿Y cómo lo hace exactamente? Pues, principalmente a través de dos hormonas. La tiroxina, que conocemos más como T4, y la triyodotironina, o T3. T4 y T3. Ok. Exacto. Estas hormonas viajan por la sangre y básicamente le dicen a casi todas las células del cuerpo que aumenten su actividad, que quemen más energía. Entiendo. Entonces, si esta glándula, digamos, se acelera o se frena, el impacto es grande. ¡Enorme! Fíjate, si la tiroides deja de funcionar por completo, el metabolismo general puede caer hasta un 40-50% por debajo de lo normal. Uf, muchísimo. Sí, imagina sentirte sin energía, lento, con frío. Y por otro lado, si se dispara y produce demasiada hormona, el metabolismo puede acelerarse hasta un 60-100% por encima de lo normal. 100%. Es como vivir en cámara rápida, ¿no? Vaya rango. ¿Y quién controla este acelerador? ¿O funciona por libre? No, no, para nada. Está finamente regulada. El control principal viene de la hipófisis, esa pequeña glándula en la base del cerebro. Ajá, la hipófisis. Esa que libera una hormona llamada TSH, la hormona estimulante de la tiroides. La TSH es como el pedal que le dice a la tiroides cuánto debe acelerar. Entiendo. Y a su vez, la hipófisis recibe órdenes del hipotálamo, otra región del cerebro. Es todo un eje de mando, digamos. Qué interesante ese sistema de control. Entonces, nuestro objetivo hoy es entender bien cómo fabrica la tiroides estas hormonas, la T4 y T3, qué necesita para hacerlo, Exacto. cómo funciona ese sistema de regulación que mencionas y, por supuesto, qué ocurre cuando algo falla en este equilibrio tan delicado. Vamos a ello. Vamos. Empecemos por la fábrica en sí, ¿te parece? Por dentro, la tiroides está organizada en millones de diminutas esferas huecas. Se llaman folículos. Imagina como pequeñas bolsitas microscópicas. Folículos. ¿Y qué hay dentro de esas bolsitas? Están llenas de una sustancia gelatinosa, el coloide, y el componente estrella de ese coloide es una proteína enorme llamada tiroglobulina. Tiroglobulina. Sí, y aquí está lo curioso. La tiroglobulina es a la vez la materia prima y el almacén de las hormonas tiroideas. A ver, ¿cómo que la materia prima y el almacén? Las dos cosas. Sí, sí. La tiroglobulina contiene muchos aminoácidos de tirosina, que son como los ladrillos básicos, ¿entiendes? Ok, los ladrillos. Y el yodo que obtenemos de la dieta se unirá a estos ladrillos, a la tirosina, dentro de la molécula de tiroglobulina para formar T4 y T3. Ajá. Y una vez formadas, las hormonas se quedan ahí, almacenadas dentro de la tiroglobulina, en el coloide, hasta que el cuerpo las necesite. O sea, se fabrican y se guardan en el mismo sitio, dentro de esas bolsitas de coloide. Y supongo que necesita un buen suministro de materiales y una buena salida para las hormonas, ¿no? Exacto. Por eso la tiroides tiene un flujo sanguíneo altísimo. Recibe unas 5 veces su propio peso en sangre por minuto. 5 veces. Sí, es una de las irrigaciones más intensas del cuerpo. Así se asegura de captar todo el yodo necesario y, claro, poder liberar las hormonas rápidamente cuando la TSH da la señal. Has mencionado el yodo varias veces ya. ¿Tan importante es? Absolutamente crucial. Sin yodo no hay hormonas tiroideas. Es el ingrediente clave, punto. Ok. Necesitamos muy poquito, unos 50 miligramos al año. O lo que es lo mismo, 1 miligramo por semana. Parece casi nada, ¿verdad? Sí, suena muy poco. Pero es esencial. Por eso se empezó a yodar la sal de mesa en muchos países, ¿sabes? Para asegurar ese pequeño pero vital aporte y prevenir problemas como el bocio endémico. Claro, la sal yodada. ¿Y cómo consigue la tiroides atrapar ese poquito de yodo que va circulando por la sangre? Ah, tiene un mecanismo muy eficaz, una especie de bomba de yodo en sus células. Una bomba.
¿Sí? Utiliza un transportador especial en su membrana que mete activamente el yoduro, que es la forma en que viaja el yodo en sangre, hacia dentro de la célula. Y lo hace incluso en contra de su gradiente de concentración. O sea, a la fuerza. Exacto. Y es tan eficiente que puede concentrar el yodo hasta 30 veces más que en la sangre. Y si está muy estimulada por la TSH, hasta 250 veces. Increíble. Una auténtica aspiradora de yodo. Una vez dentro de la célula, ¿qué pasa con él? Bueno, una vez dentro, el yodo necesita, digamos, activarse. Tiene que pasar por un proceso de oxidación. Esto lo facilita una enzima clave, la peroxidasa tiroidea. Peroxidasa. Eso es. Solo así, oxidado, puede unirse a los ladrillos de tirosina que están en la molécula de tiroglobulina, esa que ya está en el coloide. Este proceso de unión del yodo a la tirosina se llama organificación. Organificación. Ok, ya tenemos yodo unido a tirosina. Y de ahí, ¿cómo se forman la T4 y la T3? Muy bien. Una vez que tenemos tirosinas con 1 o 2 átomos de yodo, las llamamos MIT y DIT. La misma enzima peroxidasa ayuda a acoplar o unir estas piezas. ¿A juntarlas? Sí. Si se unen dos DIT, que tienen 2 yodos cada una, se forma la T4, que tiene 4 yodos. Lógico. 2 más 2, 4. Exacto. Y si se une una MIT con un yodo, con una DIT con 2 yodos, pues se forma la T3 con 3 yodos. 1 más 2, 3. Perfecto. La mayor parte de lo que se forma es T4, alrededor del 93% de la producción hormonal activa. Solo un 7% es T3 directamente. Pero había leído o me suena que la T3 es la más potente. Así es, tienes razón. La T3 es unas 4 veces más potente que la T4 a nivel celular. Entonces, ¿por qué se produce menos? Buena pregunta. Aunque se produce menos directamente en la tiroides, gran parte de la T4 que se libera a la sangre se convierte en T3 en los tejidos del cuerpo, como el hígado o los riñones, justo antes de actuar. Ah, o sea que la T4 es como una reserva. Exacto. La T4 funciona en gran medida como una prohormona, una reserva circulante que se activa a T3 donde y cuando se necesita. Ambas son vitales, claro. Entendido. T4 es la reserva, T3 es la acción potente. Y mencionaste que se almacenan en el coloide, dentro de la tiroglobulina. ¿Cuánto tiempo pueden estar ahí guardadas? Aquí viene una de las cosas más sorprendentes de la tiroides. Fíjate, puede almacenar hormonas suficientes para cubrir las necesidades del cuerpo durante 2 o 3 meses. ¿2 o 3 meses? Sí. Es la única glándula endocrina con una capacidad de almacenamiento tan grande. Eso es increíble. Y claro, eso explica por qué si alguien tiene un problema y su tiroides deja de producir hormonas de repente, los síntomas de deficiencia tardan bastante en aparecer, ¿no? Exactamente. El cuerpo tira de esas reservas almacenadas en el coloide. Es un sistema con mucha inercia, lo que es bueno para la estabilidad. Pero también, como dices, significa que los problemas pueden tardar en manifestarse. Tiene sentido. Entonces, cuando el cuerpo sí necesita las hormonas, ¿cómo salen de ese almacén del coloide? Pues cuando llega la señal de la TSH, las células foliculares hacen algo parecido a comerse pequeñas porciones del coloide. Es un proceso llamado pinocitosis. Se lo tragan, digamos. Algo así. Dentro de la célula, unas enzimas especiales, unas proteasas, digieren la molécula grande de tiroglobulina y así liberan las T4 y T3 que estaban almacenadas en ella. Y como son liposolubles, ¿Y qué pasa con las piezas de MIT y DIT que no se usaron para formar T4 o T3? ¿Se desperdician? No, el cuerpo es muy eficiente con el yodo, que es escaso. Dentro de la célula tiroidea hay otra enzima, una desyodasa. Desyodasa. Su trabajo es recuperar el yodo de esas MIT y DIT que no se acoplaron. Ese yodo se recicla para volver a fabricar más hormonas. Es un sistema de ahorro de yodo muy, muy inteligente. Muy ingenioso, la verdad. Una vez que la T4 y la T3 llegan a la sangre, ¿viajan solas o...? No, casi inmediatamente se unen a proteínas especiales del plasma que fabrica el hígado. Más del 99% de la T4 y 3 circulan unidas a estas proteínas transportadoras. Más del 99%. Casi todo. ¿Y por qué esa unión tan fuerte? ¿Qué ventaja tiene? Tiene 2 funciones principales, Primero, crea un gran reservorio de hormonas en la sangre listas para ser usadas.
Y segundo, y esto es muy importante, hace que la liberación de las hormonas hacia los tejidos sea lenta y gradual. Ah, claro. La T3, que se une con más fuerza a las proteínas, tarda unos 6 días en liberarse la mitad de lo que hay unido. La T3, que tiene una unión más débil, tarda aproximadamente un día. Esto asegura un suministro constante y evita picos bruscos de hormona. Eso explica también parte de por qué sus efectos son tan duraderos, ¿no? Una vez que entran en las células de destino, ¿cómo actúan? ¿Qué hacen ahí dentro? Aquí llegamos al núcleo de su función, a lo que realmente hacen. La forma principal en que actúan, especialmente la T3, recordemos que mucha T4 se convierte en T3 dentro de la célula, Sí. es entrando en el núcleo de la célula y uniéndose a unos receptores específicos que están directamente ligados al ADN. ¿Cómo? ¿Actúan sobre el ADN? Sí. Imagina el ADN como el libro de instrucciones de la célula, ¿vale? Vale. El receptor de hormona tiroidea es como un interruptor en ciertas páginas de ese libro. Cuando la T3 se une al receptor, como una llave que encaja en la cerradura, activa ese interruptor. Ajá. Esto pone en marcha la lectura de esas instrucciones, lo que se llama transcripción de genes. Y eso lleva a la célula a fabricar más proteínas específicas. Enzimas, proteínas estructurales, transportadoras, un montón de cosas. O sea que básicamente le dicen a la célula, ponte a trabajar más, fabrica más herramientas. Esa es una muy buena analogía, sí. El resultado final es un aumento generalizado de la actividad funcional en casi todas las células del cuerpo. Entiendo. Y como este proceso implica fabricar nuevas proteínas, tarda un tiempo en manifestarse. Por eso, si administras T4, el efecto metabólico tarda días en notarse y alcanza su máximo en 10 o 12 días. Con T3 es más rápido, pero sigue llevando horas o días. Y los efectos son muy prolongados, ¿verdad? Habías mencionado la liberación lenta. Sí, exacto. Debido a esa unión a proteínas en sangre y también dentro de las células y a este mecanismo de acción genómico, los efectos pueden durar semanas o incluso meses después de que los niveles hormonales vuelvan a la normalidad. Tienen mucha inercia. Hablemos un poco más de esos efectos concretos. Mencionaste que suben el metabolismo basal. Correcto. Es como si subieran el ralentí del cuerpo. Quemamos más calorías incluso en reposo. Ajá. Esto genera calor, por lo que son importantes para mantener la temperatura corporal. Además, aceleran el uso de los carbohidratos y las grasas como combustible. Grasas. ¿Tienen algo que ver con el colesterol? Me suena haber oído algo. Muchísimo que ver. Las hormonas tiroideas ayudan a eliminar el colesterol LDL, el malo, de la sangre. En parte porque aumentan los receptores para captarlo en el hígado. Ah, mira. Por eso, en el hipotiroidismo, cuando falta hormona, el colesterol suele subir y eso aumenta el riesgo de aterosclerosis. En cambio, en el hipertiroidismo, con exceso de hormona, el colesterol tiende a bajar. ¡Qué conexión tan directa! Y el peso corporal, que es lo que mucha gente asocia con la tiroides. Sí, es la asociación más popular. Como aumentan el gasto energético, el hipertiroidismo suele causar pérdida de peso, aunque también aumenta el apetito, lo que a veces lo compensa un poco. Claro. Y el hipotiroidismo suele asociarse con ganancia de peso, pero ojo, también es en parte por retención de líquidos, no solo por acumulación de grasa. Más rápido y bombea más sangre para llevar oxígeno a los tejidos, que están hiperactivos. La respiración también se acelera, el sistema nervioso funciona más rápido. ¿Cómo se nota eso? Pues en el hipertiroidismo puede haber nerviosismo, ansiedad, insomnio, y en el hipotiroidismo todo lo contrario. Lentitud mental, mucha somnolencia. ¿Incluso los músculos y el estado de ánimo se ven afectados? Sí, claro. Un ligero exceso de hormona puede hacer que los músculos reaccionen con más energía, pero un exceso grande los debilita por el catabolismo. La falta de hormona los vuelve lentos, perezosos. Vaya. Y en el hipertiroidismo puede aparecer un temblor fino muy característico. Y como te decía, afectan mucho al estado de alerta y al ánimo en general. También son cruciales para la función sexual normal y la regularidad menstrual en las mujeres. Y un punto que me parece crítico, el desarrollo. Absolutamente fundamental. Son esenciales para el crecimiento y sobre todo para el desarrollo del cerebro en la etapa fetal y los primeros años de vida. Una deficiencia grave en ese periodo,
lo que se llama cretinismo, Sí. causa un retraso mental irreversible si no se trata muy temprano. Por eso son tan importantes. También son importantes para el crecimiento normal de los huesos en los niños. Queda clarísimo que su influencia es enorme y generalizada. Volvamos un momento al sistema de control que mencionaste antes, el eje hipotálamo-hipófisis-tiroides. ¿Cómo funciona esa retroalimentación para mantener todo en orden? Es un mecanismo elegante como un termostato muy bien ajustado. A ver, el hipotálamo detecta las necesidades del cuerpo y libera TRH. TRH. Esa TRH le dice a la hipófisis que libere TSH. TSH. Y la TSH estimula la tiroides para que libere T4 y T3. Hasta aquí la cadena de mando. Ok. Ahora viene lo importante. Cuando los niveles de T4 y T3 en la sangre suben lo suficiente, estas mismas hormonas, T4 y T3, actúan como un freno sobre la hipófisis. Le dicen, oye, ya hay bastante, libera menos TSH. O sea que la propia producción hormonal regula su liberación futura, se autocontrola. Exacto. Es un bucle de retroalimentación negativa clásico. Si hay poca hormona tiroidea circulando, la hipófisis libera más TSH para estimular la producción. Si hay mucha hormona, la hipófisis frena la liberación de TSH para reducirla. Y así se mantienen los niveles estables. Eso es, mantiene los niveles hormonales dentro de un rango bastante estable en condiciones normales. ¿Y factores externos como el frío o el estrés pueden afectar este termostato? Sí pueden. El frío, por ejemplo, es un estímulo potente para aumentar la TSH y, por tanto, la producción de T4-T3 para generar más calor metabólico. Interesante. En cambio, situaciones de estrés agudo o ansiedad pueden inhibir temporalmente la secreción de TSH. Incluso el balance energético general influye. Por ejemplo, el ayuno prolongado puede disminuir la actividad del eje para ahorrar energía. Vaya, un sistema complejo y muy sensible. ¿Y hay sustancias que puedan interferir con él? Hablaste de los antitiroideos. Sí, existen. Hay sustancias que pueden bloquear esa bomba de yodo de la que hablamos, impidiendo que la tiroides capte su combustible esencial, el yoduro. Ajá. Y otras, como ciertos fármacos, el propiltiuracilo o el metimazol son los más conocidos, que bloquean directamente la enzima peroxidasa. La que unía el yodo a la tirosina. Exacto, y también el acoplamiento. Impiden que se formen las hormonas T4 y T3. ¿Y qué efecto tienen estas sustancias? Pues reducen la producción de T4 y T3. Como respuesta, el cuerpo intenta compensar. La hipófisis libera más TSH. Y esta TSH elevada puede hacer que la glándula tiroides crezca, formando un bocio, en un intento fallido de producir más hormonas. O sea, la glándula crece pero no produce. Correcto. Y curiosamente, dosis muy altas de yodo inorgánico también pueden inhibir temporalmente la función tiroidea. Es un efecto que a veces se usa médicamente, por ejemplo, antes de una cirugía de tiroides, para reducir su tamaño y vascularización. Esto nos lleva directamente a las enfermedades, claro. Hablemos primero del exceso, del hipertiroidismo. El hipertiroidismo es básicamente tener demasiada hormona tiroidea circulante. La causa más común hoy en día es la enfermedad de Graves. Graves. Sí, es una enfermedad autoinmune. El cuerpo produce anticuerpos que se parecen a la TSH y se unen a su receptor en la tiroides. Es como si alguien estuviera pisando constantemente el acelerador de la glándula. Y la tiroides responde produciendo sin parar. Exacto. La glándula se vuelve hiperactiva y a menudo crece, formando un bocio. Pero la TSH real, la que viene de la hipófisis, está muy baja, suprimida por el exceso de T4 y T3 que hay en sangre. ¿Hay otras causas de hipertiroidismo? Sí, a veces puede haber un nódulo o un tumor benigno en la tiroides, lo que se llama adenoma tóxico, que empieza a producir hormonas por su cuenta, sin hacerle caso a la TSH. En ese caso, la TSH también estaría baja. Y los síntomas son básicamente una versión exagerada de los efectos normales que describiste, ¿cierto? Exacto. Mucho nerviosismo, intolerancia al calor, sudoración excesiva, pérdida de peso aunque se coma mucho, taquicardia, temblor en las manos, fatiga, pero con dificultad para dormir. ¿Suena agotador? Lo es. Es como tener el motor del cuerpo revolucionado al máximo todo el tiempo. Y en la enfermedad de Graves también puede aparecer el exoftalmos,
esa protrusión de los ojos, que tiene un origen autoinmune también y puede ser problemático. ¿Y cómo se maneja el hipertiroidismo? ¿Qué se hace? El objetivo es frenar esa producción hormonal excesiva. Se pueden usar los fármacos antitiroideos que mencionamos, los que bloquean la peroxidasa. Ajá. Otra opción muy común es usar yodo radioactivo. Como la tiroides concentra el yodo, capta este yodo radioactivo que destruye selectivamente parte de las células hiperactivas. Entiendo. O bien, se puede recurrir a la cirugía para extirpar la mayor parte de la glándula. A menudo se usan los fármacos o el yodo antes de la cirugía, para controlar la situación. Vale. Ahora, vayamos al otro lado de la moneda. El hipotiroidismo, la falta de hormona. Aquí la glándula no produce suficiente T4 y T3. Hoy en día, una causa muy común en lugares donde hay suficiente yodo en la dieta es la enfermedad de Hashimoto. Hashimoto. Sí, es otra enfermedad autoinmune. Pero esta vez, los anticuerpos del propio cuerpo atacan y destruyen lentamente el tejido tiroideo. Es como si el sistema inmune se confundiera y viera la tiroides como algo extraño. Qué curioso. El sistema inmune causando tanto el exceso como el defecto. ¿Y si la causa es la falta de yodo, como pasaba antes? Eso lleva al llamado bocio endémico. Sin yodo, no se pueden fabricar hormonas T4 y T3. La TSH sube muchísimo intentando estimular la glándula. Para que produzca más. Claro, pero no puede. Y como resultado de esa estimulación constante de la TSH, la glándula crece enormemente, formando un bocio muy grande, pero sigue sin producir hormonas suficientes. Entiendo. ¿Otras causas? Sí, también puede haber hipotiroidismo por defectos genéticos en alguna de las enzimas necesarias para la síntesis hormonal, o simplemente como consecuencia de tratamientos para el hipertiroidismo, como la cirugía o el yodo radiactivo, si se elimina demasiada glándula. Y los síntomas serían, supongo, lo contrario al hipertiroidismo. El motor del cuerpo yendo muy lento. Justo. Fatiga constante, mucha somnolencia, sensación permanente de frío, lentitud mental y física, a veces aumento de peso, estreñimiento, la piel se vuelve seca y áspera, la voz puede ponerse ronca. Ajá. En casos severos aparece el mixedema, que es una hinchazón característica, como edematosa, pero no deja fobia, por acumulación de ciertas sustancias bajo la piel. Y no hay que olvidar el aumento del colesterol y el mayor riesgo cardiovascular. El diagnóstico y el tratamiento son más sencillos aquí. El diagnóstico se basa principalmente en medir los niveles hormonales. Encontraremos T4 libre baja y, en la mayoría de los casos primarios, cuando el problema está en la tiroides, una TSH alta, porque la hipófisis está intentando estimularla. Claro, la TSH está alta porque no hay freno. Exacto. Y el tratamiento, afortunadamente, suele ser muy eficaz y relativamente sencillo. Consiste simplemente en reemplazar la hormona que falta. Se administra tiroxina sintética, la levotiroxina, por vía oral, una pastilla al día, ajustando la dosis hasta que los niveles de TSH y T4 se normalicen. Parece manejable. Y por último, el caso más grave que mencionaste antes de pasada, el cretinismo. Sí, es el hipotiroidismo severo que ocurre durante el desarrollo fetal o en la primera infancia. Las consecuencias son realmente devastadoras si no se actúa a tiempo. ¿Por qué? Porque causa un retraso grave del crecimiento físico, pero lo peor es el daño cerebral permanente. Las hormonas tiroideas son absolutamente críticas para el desarrollo normal del cerebro en esas etapas tempranas. ¡Qué terrible! Sí, por eso es tan importante la detección neonatal, las pruebas que se hacen a los recién nacidos para detectar el hipotiroidismo congénito y poder empezar el tratamiento con hormona tiroidea lo antes posible, idealmente en las primeras semanas de vida. Solo así se pueden prevenir las secuelas neurológicas. Realmente impresionante el alcance de esta pequeña glándula. Hemos visto su compleja maquinaria de producción, ese almacén único que tiene, su papel como regulador central de la energía y la actividad corporal. Ajá. El delicado equilibrio de su control a través del eje hipotálamo-hipófisis y las serísimas consecuencias cuando ese equilibrio se rompe, ya sea por exceso o por defecto. Definitivamente, es un centro de mando vital para nuestro bienestar general. Su influencia se siente, como decíamos, en cada célula, afectando nuestra energía, nuestro ánimo, nuestro crecimiento, nuestra salud cardiovascular.
Bueno, casi todo. Y reflexionando sobre toda esta complejidad, la necesidad de ese poquito de yodo, las enzimas específicas, la fina regulación por retroalimentación, me surge una pregunta, quizás para cerrar. A ver, dime. Considerando esta maquinaria tan delicada, ¿somos realmente conscientes de cómo factores más sutiles de nuestro entorno o nuestra nutrición, factores quizás no tan evidentes como una deficiencia severa de yodo, podrían estar afectando ligeramente nuestra función tiroidea? O sea, ¿podrían existir niveles de funcionamiento óptimos que vayan más allá de simplemente estar dentro de los rangos que se consideran normales en un análisis de sangre? ¿Hay quizá un espectro de bienestar tiroideo que aún no comprendemos del todo? Es una pregunta muy pertinente y muy actual. Abre la puerta a mucha investigación que se está haciendo y que queda por hacer. ¿Qué consideramos realmente normal y qué sería óptimo para cada individuo? Los rangos de normalidad son amplios. ¿Significa lo mismo estar en el límite bajo que en el alto? Es complejo. Sin duda, es algo sobre lo que seguir profundizando. Una reflexión final intrigante sin duda. Muchísimas gracias por guiarnos en esta inmersión tan clara y detallada al mundo de la tiroides. Un placer, como siempre. Y gracias a todos por acompañarnos. Hasta la próxima exploración.